cuáles son los enfoques que se están dando hoy en día y que también lo plantea el Sistema Educativo Nacional para que podamos nosotros aplicarlo en su momento. Bien, entonces comenzamos. Nuestro objetivo de aprendizaje del día de hoy es comprender los marcos normativos, los marcos curriculares y teóricos de la planificación de los aprendizajes desde un enfoque por competencias. Aquí estamos dando un énfasis que todo lo que el día de hoy vamos a revisar es basado en un enfoque por competencias. Antes de iniciar, vamos a ver un pequeño video que el Ministerio mismo lo ha presentado. Solamente lo vamos a ver hasta el minuto 12 para darnos una idea de qué se entiende por planificación de los aprendizajes. ¿Ok? Voy a dejar de compartir esto para compartir el nuevo video. Dejar de compartir. Y vamos a ver el video de acá. Ahí está. A ver, disculpe un momento. Sí, voy a capturar. Este módulo le permitirá comprender el proceso de planificación de acuerdo con el Currículo Nacional de la Educación Básica y las bases teóricas que lo sustentan. Antes de empezar el módulo, usaremos una analogía que nos ayudará a entender la estrecha relación entre la planificación y la evaluación. Imagínese que tiene la oportunidad de viajar y que puede escoger a dónde ir. Obviamente, antes de pensar en cómo llegar y qué hacer, tiene que saber a dónde irá. De lo contrario, no es posible planificar significativamente. Es igual en educación. Tenemos que conocer cuál es nuestra meta de aprendizaje para poder planificar significativamente lo que haremos para llegar a ella y saber si estamos haciendo lo correcto para lograrlo. Del a dónde vamos depende toda la planificación. En el Currículo Nacional de la Educación Básica, saber a dónde vamos es tener como meta el perfil de egreso. Su viaje puede ser en avión o en autobús, depende del punto de partida. Igualmente, en educación. Una vez que tenemos las metas, necesitamos saber cuál es el punto de partida, es decir, qué saberes tienen nuestros estudiantes. Es importante conocer lo que ellos saben. Si lo relacionamos con un viaje a Machu Picchu, saber cómo haré la planificación de mi viaje depende de lo que ya sé sobre la ciudad sagrada inca, mis expectativas y la experiencia de otros viajes realizados. Con esta información, puedo hacer un plan de viaje. Este incluirá cómo llegar, qué hacer, qué llevar, dónde hospedarme, entre otros aspectos. Al estudiar esto, seguramente cambiaré algunas ideas preconcebidas que tenía. Es posible que haya comenzado con algunas ideas erróneas, las cuales evaluaré con mis nuevos conocimientos para descartarlas o no. Es igual en nuestra práctica educativa. Tenemos las competencias y el perfil de egreso como metas. Entonces, empezamos con los saberes de los que ya cuentan nuestros estudiantes para desarrollar sus competencias. Durante el viaje, iremos afinando nuestro plan, dado que algunas cosas funcionarán mejor que otras. Es igual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes y nosotros, los docentes, también debemos hacernos estas preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo sigo avanzando? Bien.
Tenemos entonces un modelo analógico de lo que sería la planificación. Al respecto, ¿qué me comentan? ¿Qué se entiende por planificación? Vamos a compartir aquí la siguiente diapositiva. Podemos utilizar, recuerden, el chat para poder comunicarnos. Pueden también activar su micro. Hay 3 preguntas claves que nos decía el video. ¿Dónde estoy? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Y cómo voy a avanzar? Y hace una analogía de nuestro viaje. ¿Qué hacemos para poder viajar a un lugar? Antes de viajar, planificamos. ¿Y qué tendríamos que mirar al respecto? ¿Qué me comentan, por favor? Están abiertos los micros, está abierto el chat. ¿Qué entendemos por planificar? ¿Cuáles son las herramientas que ustedes revisan cuando hacen su planificación? Ya que como docentes de aula, ya sea de educación inicial, básica, intermedia, preparan todos los aprendizajes para ejecutarlos en aula. Bien, tenemos aquí la participación de César, Enar, Ever, Jean, Josué, Judith, Julio, Leslie, Olga. ¿Qué me dicen, por favor, acerca de lo que es la planificación? Vale. Lo importante aquí es siempre partir desde donde estoy. Recuerden que ustedes hacen una planificación teniendo en cuenta lo primero que tenemos que ver. Tenemos aquí. Bien, gracias, Wilder. La planificación para Wilder es un proceso sistemático de acción para alcanzar los objetivos. Aquí nos está planteando una palabra muy importante dentro de lo que es la planificación. Objetivos. Algunos les llaman metas. Dentro de educación también tiene otro nombre. Muy bien, gracias Wilder por participar. Bien, entonces, cuando yo quiero llegar a un punto, busco un punto de logro, de llegada, una meta donde quiero llegar, debo planificar cómo llegar a esa meta. Pero para saber cómo llegar, tendría que mirar dónde me encuentro ahorita. Por eso una de las características para planificar es dónde estoy. Si quiero llegar a ese punto B, estoy en el punto A, pero ¿qué tengo de fortalezas? ¿Qué limitaciones podría tener para que me impidan llegar a ese punto? ¿Y qué fortalezas tengo para poder llegar a ese punto? Muy bien, tenemos otra participación. Son metas para poder llegar a un logro significativo. Muy bien, ya tenemos nuevamente la palabra metas, ¿no? Cuando yo planifico, me proyecto, voy mirando hacia el otro punto donde tengo que llegar, la meta que debo lograr. Excelente. Julia nos contesta, la planificación es simplemente pensar en el futuro y cómo construir ese futuro. Muchísimas gracias. Estamos hablando entonces con claridad de que voy mirando dónde es que estoy y me proyecto hacia dónde quiero llegar. Ahora, el detalle está cómo es que voy a llegar a ese punto. ¿Qué paso es el primero que voy a dar? ¿Cuál será el siguiente? Y como decía la del video, en mi mochila, ¿qué voy a colocar para poder cumplir todo ello? ¿Qué necesito saber para poder llegar allá? Yo decía, me voy a Cusco y necesito un mapa, ¿no? A lo mejor conocer un poco más sobre la ciudad, qué lugares de Cusco quiero visitar. Todo eso implica una analogía acerca de lo que sería planificación. Vamos aquí disculpen, a proyectar toda la hoja. Bien, seguimos entonces. Para poder darnos cuenta qué necesitamos, qué insumo necesitamos para llegar a esta planificación, que es construir metas, anticipar gracias, organizar, tomar decisiones oportunas,
para cumplir metas. Genial. Aquí tenemos, hablando de decisiones oportunas, ya se nos está poniendo otra idea más muy importante. Es una toma de decisiones. ¿Y quién es el líder o la persona importante en este proceso? Es el docente y el estudiante, porque ahora dentro de la planificación se habla también de que el estudiante participa en la planificación de los aprendizajes. Pero el docente es quien ve la planificación general, ¿no? Anual, para poder orientar en función a las metas a donde se desea llegar o qué nos está diciendo. Vamos a revisar antes de ir al currículo nacional que nos habla sobre planificación con mayor precisión, el marco normativo que salió en el año 2023 para orientarnos cómo se deben prestar el servicio educativo en las instituciones y programas educativos de educación básica en este año 2024. Si bien es cierto, son lineamientos generales para la institución educativa, hay unos puntos claves que el docente de aula debe conocer y tener en cuenta cuando va a planificar. Porque cuando él seleccione las metas en función a lo que quiere lograrse, hay una ventana que tapa la pantalla. Ok, vamos a dejarte presentar y volvemos a presentar. ¿Me confirman si ahí se puede ver todo? Pueden ver su... Les decía, en esta resolución vamos a ver algunos puntos claves. ¿Por qué se da estos lineamientos? Se da porque se necesita que la institución educativa y quienes conforman, lideran este servicio educativo, que son los docentes y los directivos, consideren que se está brindando un servicio para desarrollar las competencias de los y las estudiantes. Y aquí está el punto de la planificación. Una planificación enfocada desde el desarrollo de las competencias. Entonces, los lineamientos ya lo están planteando. ¿Cuál va a ser mi meta para planificar? Tener claridad de cuáles son las competencias que el niño tiene que desarrollar. Esas son mis metas. Primera idea que ya han venido ustedes trabajando. Antes se llamaban objetivos, ahora dentro del enfoque de competencias son nuestras metas, las competencias. Y estas competencias de los y las estudiantes lo que buscan es desarrollar un bienestar social, físico y emocional. ¿Y cómo voy a llegar a lograr esas metas? ¿Cómo logro esas metas? Dice el documento a través de experiencias diversas. Dentro, porque este documento no solamente es para instituciones educativas, sino también para servicios educativos que no son dentro de la educación básica, ¿no? Con la participación de la familia y la comunidad. Fíjense que ya nos está orientando de cómo sería la planificación. No estamos hablando de una planificación cerrada de unidad didáctica que solamente se da dentro del aula, donde el docente es el protagonista de la planificación. Sino estamos hablando de otras formas de planificar que incluya la participación de los padres de familia. Y algunos que ya lo conocen y lo han ejecutado, podría ser tal vez los proyectos de aprendizaje. Lo importante de cómo planifiques los aprendizajes en el aula es que debes tener en cuenta estas características que dicen los lineamientos. Pertinente al contexto. ¿Eso qué quiere decir? Que tú como docente debes conocer el contexto de la institución educativa. Si eres un nuevo docente, lo primero que deberías conocer es cuáles son las necesidades educativas, cuáles son las dificultades que tiene la institución educativa, cuál es el calendario comunal del centro poblado donde estás llegando, cuáles son las fiestas que se están celebrando, cuáles son las actividades económicas de esa comunidad, qué problemas de contaminación ambiental puede existir. Todo ese contexto en el que el estudiante, las actividades económicas de ese pueblo, eso lo debes conocer porque todo ello te va a orientar a planificar las actividades dentro de este proceso.
¿Qué más debes tener en cuenta? Dice aquí, la diversidad cultural y lingüística. En la zona de Cajamarca tenemos zonas que se habla el quechua, ¿no? Y se está revalorando todo lo que nuestra cultura nos ha dejado. Entonces, esto es importante, valorar la lengua, valorar cultura. Tengo que tomar en cuenta todo ello para incluirlo como parte de mi planificación. Y también, ¿qué dice? Impulsando la productividad. Y aquí estamos hablando, como les decía anteriormente, de una planificación de proyectos de aprendizaje, de una planificación que da énfasis a las áreas en secundaria de educación para el trabajo, de proyectos productivos. Y sé que en esa zona de Cajamarca se da mucho el tema de los biohuertos, por ejemplo. Y otros proyectos, sé que también participan. Todo eso es parte de lo que sería la planificación. Y hablamos de sostenibilidad ambiental. Tenemos dentro de lo que es educación también un sistema de lo que es el medio ambiente, de cómo hacer proyectos para medio ambiente. Y todo ello que es a nivel de institución educativa, el docente lo debe conocer porque lo tiene que incluir dentro de la planificación. De ahí la importancia de revisar este marco normativo y todo esto que estamos diciendo debe estar en un enfoque de equidad e inclusión. Una educación para todos sin exclusión. Una planificación que esté centrada en el bienestar físico, socioemocional y los aprendizajes de los estudiantes. ¿Qué implica? Que no solamente conozcas el contexto del lugar donde vas a trabajar, que no solamente conozcas las características del contexto del centro poblado, de la institución educativa donde vas a trabajar, sino que además conozcas las características de tus estudiantes. Van los pilares de la planificación. Este marco normativo nos lo hace recordar, recuerden que el currículo fue en 2017, este documento ha sido 2023, se sigue manteniendo esos pilares. Contexto, características del estudiante, necesidades del estudiante, qué necesidades tiene. No solamente las necesidades de aprendizaje, sino necesidades físicas, necesidades sociales, las cognitivas, emocionales, las lingüísticas y culturales. Nuevamente está tomando todo lo que anteriormente hemos dicho, diversidad cultural. Los intereses de los estudiantes, las condiciones en las que aprenden, identificar qué barreras puede tener el estudiante para no lograr lo que tú quieres. Sí, claro, que sí se va a compartir el PPT, no se preocupe, Josué. ¿Qué les decía? ¿Qué barreras tiene mi estudiante? Yo sé que en la educación pública lo más difícil es llegar a todos y cada uno de mis estudiantes, pero hasta eso hay que planificar. Si yo tengo 30 estudiantes durante la semana, ¿a cuántos estudiantes podría hacerle un seguimiento para poder llegar a esto? ¿A cuántos padres de familia me podré entrevistar para poder ir conociendo aquello? Las características de mis estudiantes, ¿no? Si soy docente de inicial y de primaria, soy un docente que voy a tener a mi estudiante desde que empiezan las clases hasta que salen de las clases. Si soy de secundaria, estaría a cargo de una tutoría. Entonces yo necesito no solamente conocer el contexto, me lo dice el alineamiento de trabajo, del servicio educativo, sino que también las características. Y todo eso dice también el diseño, el currículo nacional. ¿Y qué más nos plantea? Que no solamente conozcamos, sino que también elijamos los apoyos necesarios para que el niño pueda superar esas limitaciones. Supongamos que tenemos un niño con necesidad educativa especial, un autista, por ejemplo. Entonces, ¿con quién tengo que coordinar? ¿Cuál será mi apoyo necesario? Los especialistas de SANAE. Ahora que tenemos una plaza de psicólogos en las instituciones educativas, iré donde el psicólogo será mi apoyo. A lo mejor tengo un problema de bullying, porque la víctima es muy tímida y le están pegando demasiado. Entonces, ¿cómo trabajo eso? Hay un comité de convivencia, mi apoyo, y todo eso me va a ayudar, y todo ese contexto, toda esa parte social
también va a ir incluido en lo que es mi trabajo de planificación de los aprendizajes. Y todo ello, ¿por qué? Porque busco lo que también es una competencia transversal, la gestión autónoma de los aprendizajes. Este documento de lineamientos pues está refrescando nuestras ideas previas acerca de lo que yo debo tener en cuenta antes de planificar. Otro punto importante y va mucho para nuestra zona donde tenemos diversidad de culturas, ¿no? Que implica el intercambio de saberes y prácticas de los referentes culturales para promover un diálogo intercultural en el contexto de la diversidad pluricultural. Yo recuerdo en Cajamarca que estuvimos trabajando en un colegio donde se habla el quechua y se estaba trabajando un proyecto productivo acerca de lo que es el tejido. Entonces se llevó todo en el área de comunicación, una entrevista a los padres de familia, a las madres de familia y todo un proceso productivo para poder presentar. También se hizo otro proyecto sobre reporteros de la cultura. Y ese proyecto se habló en lengua madre, que era el quechua, y la segunda lengua, que era el castellano. Se rescata y se promueve un diálogo intercultural, multilingüe, ¿no? Depende de, con ese respeto a las diferencias y a la identidad. ¿Qué más nos está indicando este marco normativo? Planifica, sí, planifica primero teniendo el contexto claro, ¿no? Segundo, las necesidades de los estudiantes. Tercero, la interculturalidad. Cuarto, la diversidad cultural. Quinto, la educación inclusiva. Tú te vas a un mundo de universos diferentes, con necesidades diferentes, y no solo planificas para una persona uniformada con las mismas características. Entonces, cuando yo me voy a sentar a planificar, ahora se está valorando mucho la planificación colegiada. Eso te va a ayudar a poder, todas esas características que tienes como ideas previas, tenerlas con claridad para poder planificar. Y ya sabes que no estás solo en esta planificación, en estos elementos necesitas ayuda. Entonces, aquí tener bien claro qué es una educación inclusiva, hacia dónde vamos a orientar nuestra planificación también aquí. Porque tendríamos que si tenemos un niño con necesidades, con altas capacidades o con necesidades educativas especiales, entonces necesitaremos un apoyo para ello, para hacer adaptaciones curriculares, que también es parte de la planificación. Algo que siempre se nos había indicado, que es el tema de la diversificación curricular. Tener en cuenta todo lo que nos indiquen acerca de las políticas nacionales y que ayuden al desarrollo de las competencias. Una de ellas, por ejemplo, está lo que es impacto ambiental, ¿no? Que tenemos todo un plan allí. Otro punto que nos está indicando aquí es el asegurar la trayectoria educativa. ¿Y cómo aseguramos aquello? Organizando el tiempo, y cuando tú planificas, un elemento que debes tener muy en cuenta es el tiempo. Lo primero que te dan aquí, por ejemplo, en este lineamiento, es cuántas semanas tiene el año lectivo. Otra cosa que sale de aquí como producto son los horarios en clase, la asignación de horas por área. Y todo eso tú lo tienes que tomar en cuenta para saber cuántas actividades y cuánto durará cada actividad en tu planificación, ¿no? Entonces, eso es importante. Muy bien, tú organizas el macro, ¿no? ¿Cuántas semanas lectivas o cuántas horas lectivas voy a tener en el año para planificar los aprendizajes? Tengo claro más adelante las metas, como les había dicho, y lo vamos a ver en la parte de enfoque curricular. Vamos a mirar allí cuáles van a ser las metas. Entonces, para lograr tal meta, tengo tantas semanas, y de estas semanas las voy a dividir en unidades, en mediano plazo, ¿no? Ahora, estas en unidades temáticas. Y de aquí, ¿cuántas sesiones o cuántas actividades de aprendizaje voy a desarrollar? Entonces, importancia, el tiempo, y lo dice el lineamiento. Organización del tiempo. Eso es algo que tú tienes que tener bien claro. ¿Cuánto tiempo tienes para lograr lo que te están pidiendo?
Otra cosa que es importante y que lo valoran mucho en los profesores del nivel inicial es la organización del aula, los sectores, y que no deberíamos pasar de largo los que somos del nivel primaria, grados superiores y secundaria. Porque sí es importante organizar el espacio donde el chico, en este caso el estudiante, va a ser educado, ¿no? Va a desarrollar sus competencias, entendiendo por el espacio educativo no solamente el aula, sino todo espacio donde el niño pueda desarrollar su competencia. Otro punto importante que tú debes tener en cuenta para lograr la planificación es la atención diferenciada, que lo hemos venido diciendo anteriormente. Pero atención diferenciada atendiendo el nivel de desarrollo de esa competencia. ¿Y aquello cómo lo logras? Conociendo con qué saberes previos tiene el estudiante, con la evaluación diagnóstica. Tú ya lo hiciste, estamos en el mes de mayo, significa que en el mes de marzo has hecho la aplicación de la evaluación diagnóstica. En este espacio de tiempo, en tiempo real, tú ya tienes una idea de cuál es el nivel de desarrollo de las diversas competencias que has evaluado, ¿no? Entonces, a partir de ello, te has reunido con tus colegas, has hecho trabajo colaborativo y has adecuado o has hecho un ajuste de tu planificación anual o de tu planificación a corto plazo. Entonces, esto es importante, tiempo, espacio y conocer los niveles de desarrollo de las competencias. ¿Y dónde está eso? No te lo digo yo, no me lo invento yo, eso está en los lineamientos, está en la norma. Entonces, toda tu práctica tiene una base normativa, toda tu práctica tiene una base curricular. Es importante conocerlas, porque tú te estás desarrollando en un diplomado de posgrado, ¿no? Entonces, otro punto que les estaba comentando que debemos tener en cuenta es la calendarización. Pero no solo la calendarización como una oportunidad que te brinde el contexto, ¿no? Las fiestas patronales, las actividades económicas y otras que se puedan dar allí, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel del propio pueblo, de la misma institución educativa, sino que tú debes conocer otras oportunidades de aprendizaje que te van a permitir, recuerda que buscamos el desarrollo de competencias de aprendizajes complejos, toma de decisiones, pensamiento crítico, creativo, ¿no? Solución de problemas. Tenemos que crear oportunidades, situaciones de aprendizaje. ¿Por qué no revisar lo que brinda el Estado? ¿Por qué no elegir alguna de ellas donde el niño pueda desarrollar dependiendo del área que yo enseño o donde están ellos más bajos? Por ejemplo, tenemos aquí un Premio Nacional de Narrativa y Ensayo sobre José María Arguedas, que se da de marzo a agosto. ¿Por qué no yo motivar a mis estudiantes a que produzcan textos? Pero no solamente para que sean evaluados en el aula, sino para que sean publicados a nivel nacional. ¿Por qué no participar en la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática? Y todo eso yo lo estoy incluyendo dentro de mi planificación. Entonces, yo elijo escenarios que van de alta demanda cognitiva y los voy a incluir en mi planificación. Todo esto en coordinación a nivel de la dirección. Y dentro de este documento también están los lineamientos pedagógicos a nivel de aula. ¿Y qué está pidiéndose que se haga? Porque se tiene que hacer, ya que es una norma, se tiene que cumplir. Que se trabaje de manera colegiada. ¿Y qué se tiene que trabajar de manera colegiada? Las experiencias de aprendizaje, ¿no? Los conocimientos pedagógicos. En el colegio deberían haber, a lo mejor, reuniones, si es a nivel de inicial, del equipo de profesoras de nivel inicial, por ciclos, en primaria, ¿no? Y a nivel de secundaria, a lo mejor por especialidades. O a lo mejor interdisciplinarias para poder sacar proyectos. Y conocimientos pedagógicos, identificar qué docente fortaleza tienen ustedes en el colegio, que ha recibido otras capacitaciones que ustedes no tienen, o que no pudieron participar por X motivo, pues que he invitado para compartir esos conocimientos pedagógicos, para hacer una réplica de ellos y fortalecerse como equipo.
Todo esto con el fin de ¿qué? De atender la diversidad de los estudiantes. Y hemos encontrado diversidad en diferentes aspectos. ¿Y qué más tienen que hacer a nivel de aula? Aquí lo dice el lineamiento. Planificar unidades didácticas. ¿Y qué unidades didácticas están nombrando aquí que va a ser objeto de otras sesiones de aprendizaje? Unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, módulos de aprendizaje, entre otros. Muy claro lo dice el lineamiento. Entonces, estos documentos vamos a compartirlos más adelante en sesiones posteriores. Vamos a hacer un análisis y una reflexión sobre la estructura tal cual lo dice el currículo y vamos a observar su eficiencia y su eficacia dentro de lo que es la práctica. Tenemos 3, se mantiene en lo que era, pero nos deja esa puerta abierta para mirar otras formas de planificar. Esta planificación de unidades didácticas variadas va a ser según el nivel educativo, considerando, fíjense, esta característica que ya la venimos diciendo desde un inicio, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Identificadas, ¿dónde? En la evaluación diagnóstica. Entonces, yo no planifico o yo no hago un ajuste a mi planificación si no tengo claridad dónde me encuentro. Y ahí va lo que habíamos visto en el video. Aquí, ahora, ¿dónde me encuentro? Aquí, ahora, ¿dónde se encuentran mis estudiantes? ¿No? Eso me lo dice la evaluación diagnóstica. Y a partir de ahí, ¿a dónde quiero llevar a mis estudiantes? ¿Cuál es el nivel de competencia que deben lograr? Si están en este nivel aquí, ¿en qué nivel los quiero llevar? ¿Qué nivel deben lograr ellos? Y a partir de ahí, conocer qué intereses, qué fortalezas, el contexto, nuevamente se repite. Es importante estas palabras, este vocabulario, entenderlo y comprenderlo para que nuestra planificación no sea un simple documento. Nuestra planificación debe estar llena de mucho color, en el sentido en que yo le pongo vida porque estoy haciendo una planificación contextualizada que atiende las necesidades de mis estudiantes y que lo lleva al nivel de logro de competencias que tiene que llegar. Y otra cosa que también es muy importante y que siempre se está dejando de lado cuando hacemos la planificación y que es lo que significa el uso de materiales educativos y los espacios educativos. Porque venimos de una educación muy tradicional en la que el estudiante solo aprende en el espacio del aula, ¿no? Y mi único material que tengo es mi pizarra y mi tiza. Y si mi colegio es de alta tecnología, lo único que me han hecho es cambiar la pizarra de tiza por una pizarra interactiva y sigo siguiendo el mismo modelo de enseñanza. Entonces, es importante el uso de materiales educativos. Yo sé que en Cajamarca, por ejemplo, trabajan mucho, hay muchos colegios que tienen laptop, que tienen tabletas, ¿no? Que tienen otros medios para aprender, además de los libros de textos. Entonces, ¿qué materiales educativos hay en la escuela para yo también incluirlos en mi planificación, en el uso de esos materiales? ¿Y qué espacios educativos hay dentro y fuera de la escuela que yo puedo utilizar para que allí los niños desarrollen sus competencias? Con atención a la diversidad. Esto no es un invento, esto es parte del marco normativo que nosotros debemos conocer para poder planificar. Nos están diciendo ya entonces 3 modelos de unidades didácticas, ¿no? Pero nos abre la puerta a buscar otras formas de planificar. También nos dice cuál es nuestro punto de partida. Vas a planificar, pero primero conoce el nivel de desarrollo de las competencias de estudiantes. Entonces, ustedes deben tener esa información de la evaluación diagnóstica y hacer los ajustes en función a ello para saber a dónde quieren llegar. Dentro de estos lineamientos pedagógicos a nivel del aula, ¿qué más tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos dice la norma?
debemos plantear situaciones significativas, situaciones o actividades significativas y desafiantes del contexto local o global, con propósitos de aprendizaje, con criterios de evaluación claros y que consideren el uso de materiales. Realmente está recogiendo todo lo que hemos venido trabajando y nos está haciendo entender que cuando vas a planificar, no solamente es copiar y pegar los propósitos de aprendizaje del currículo a tu documento Word, sino que tengas claro dentro del contexto qué es lo que quieres que el niño aprenda y para ello crear situaciones significativas. También es un tema que vamos a ir trabajando más adelante para ir afinando a qué se entiende por situaciones significativas, qué se entiende por situaciones desafiantes, cuando hablamos de contexto global, cuando hablamos de contexto local, ¿no? Y otra cosa que es importante en esto de planificar es tener los criterios de evaluación, porque hoy en día no se habla de evaluación por separado y de planificación por separado, sino que esto se enlaza para dar un mejor servicio educativo. Y dentro de los materiales también desempolvar esos conocimientos previos que hemos adquirido en pregrado para recordar la clasificación de materiales, para recordar la importancia de cada uno de ellos y para seleccionarlos, elegirlos en función a la competencia que quiero desarrollar y en función a la necesidad que tiene mi estudiante. Si yo tengo, por ejemplo, un estudiante con que sea ciego, ¿no? Hay instrumentos que el niño puede, y yo tengo que también especializarme en ello. También sé, por ejemplo, que en las tabletas que el Estado ha donado a algunas instituciones educativas, hay un aplicativo exclusivamente para ese tipo de niños, para que ellos puedan también desarrollar sus competencias utilizando ese tipo de aplicativos. Entonces, conocer las necesidades y características de los estudiantes es un punto que debo tener en cuenta para planificar, que me va a permitir tomar decisiones al respecto. Otro lineamiento pedagógico a nivel de aula es las evidencias obtenidas de las evaluaciones del logro de aprendizaje. Yo planifico y mi planificación no es rígida. Mi planificación de inicio de año, esta planificación anual no es rígida. Esta planificación es flexible. ¿Y por qué se vuelve flexible? Porque cada cierto tiempo yo voy a hacer evaluación para medir si es que el niño está logrando o no el desarrollo de la competencia. Si con lo que yo he planificado, con las actividades que yo estoy realizando, el estudiante está logrando ese nivel de competencia esperado. Entonces, si no se está logrando, debo hacer un pequeño ajuste en esa planificación. Y así iré mejorando, ¿no? Ajustando a lo que el niño necesite para aprender. Otro punto que debo tener en cuenta cuando yo planifique, que eso va, o cuando yo hago unos ajustes a mi planificación, es revisar qué tipo de experiencias estoy planteando y qué tipo de actividades estoy situando. Y aquí nos están pidiendo que promovamos el trabajo individual, cooperativo y colaborativo. Entonces, cuando yo planifico mis actividades a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, debo incluir retos, desafíos que le permitan al estudiante gestionar su aprendizaje en situaciones de manera individual, de manera cooperativa y colaborativa. Y aquí ya hay 3 términos que debo conocer también. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo los puedo trabajar en aula? ¿Cómo los puedo planificar en el aula? ¿No? Todo ello con el fin de desarrollar el pensamiento crítico, la autonomía. Esto es algo muy puntual que se nos está pidiendo bastante. El desarrollo de la autonomía de los aprendizajes y la creatividad. ¿Qué otro punto a tener en cuenta cuando vas a planificar? Es que si tú estás en un contexto donde hay una segunda lengua
o es la lengua materna, el quechua, por ejemplo, hay bastante saber cultural que rescatar. Se debe tener en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, yo he estado en sectores allí en Cajamarca donde se trabaja bastante el tema de la papa, las variedades de papa, cómo las personas, mis abuelos, mis tatarabuelos, vinieron haciendo ese trabajo y cómo actualmente ya se hace. Sé que ya son productores de leche, por ejemplo. Todos esos saberes, esas experiencias, sé que hay otras actividades económicas, todo ello lo recojo, lo saco y lo llevo a mi parte de planificación. Para ello, que tengo que, yo como docente, al ingresar a una institución educativa, conocer los sabios de la comunidad, entrevistarme con ellos, ¿no? Ellos que me van a dar todo ese bagaje cultural y que va a permitir que los estudiantes lo valoren. También es importante conocer qué barreras educativas se encuentran en ese contexto. Yo conozco también docentes que se demoran para llegar a la institución educativa, que suben cerros empinados para llegar a la institución educativa, y eso que es una gran barrera. O si no, instituciones educativas en las que los chicos están llegando, para llegar a la institución caminan de 2 a 3 horas. Entonces, ¿qué barreras educativas encuentras para que el niño logre ese aprendizaje? Y solo tienes que tomar en cuenta en tu planificación. Hubo una oportunidad en que el Estado indicó que tenían que hacer reforzamiento por las tardes. Y estábamos hablando que como en el colegio se brinda el alimento del caliwarma, están el desayuno, les daban el almuerzo y seguían de largo. Pero estos chicos tenían que venir de lejos, ¿no? De 2, 3 horas. ¿Cómo hacer un reforzamiento por la tarde si tenían que llegar a casa? O quedarse de largo. Y salían 6 de la tarde y que regresaban a su casa. Entonces, tener en cuenta esas posibles barreras educativas, cómo las puedo yo, en función al contexto, brindar esos apoyos educativos necesarios. Y no olvidar que yo estoy planificando, pero no solo. Planifico en colectivo y planifico teniendo en cuenta mis apoyos educativos, que serían mi psicólogo. Si tengo un niño con sordera, a lo mejor tengo que tener un intérprete de señas. Si tengo algún niño que es más común y siempre los autistas que están en el colegio, los hiperactivos, entonces, personas que van a ayudar a que yo pueda ser más eficaz en mi trabajo, no solo de planificación, también, sino de conducción de los aprendizajes y evaluación de los mismos. Otra cosa que también nos dice los lineamientos, y ya con esa parte se termina, es que tú debes hacer acciones para desarrollar estas competencias. El marco normativo te pide que cuando planifiques, tengas en cuenta que debes fortalecer la competencia de lectura. ¿Eso qué quiere decir? Que debes llevar la comprensión lectora en matemática, en comunicación, en CTA, en historia o personal social, en educación física, en arte, en cultura, en todo. ¿Qué quiere decir? Que tienes que incluir lectura. ¿Qué quiere decir? Que tienes que incluir estrategias de antes, durante y después de la lectura, cada vez que el niño se tenga que encontrar con un texto y comprender la información. Y ello implica que tú también tienes que conocer esas estrategias. No que yo no soy profesor de comunicación, no, eso es tu planificación también, porque lo está diciendo el lineamiento. Tú debes incluir esas actividades para fortalecer la competencia de lectura. ¿Qué más te dice el lineamiento que debes tener en cuenta para planificar? Las competencias ciudadanas. No, eso es problema del tutor, yo no tengo por qué planificar. No, eso es de la psicóloga, del comité de convivencia. No, también. Si son profesores de nivel inicial y de primaria, está el área de personal social que abarca mucho eso. Pero no, en comunicación puedo trabajar temas sobre ciudadanías. Y si hay un tema de resolución de problemas en el aula por un comportamiento inadecuado, también debo estar allí.
Se está pidiendo que se promocione la competencia de oralidad en inglés. Esa es una demanda que están pidiendo también para los profesores de inglés. Fíjense esto que también es importante porque también se planifica. Muy en cuenta con esto, por favor. Promoción de una vida activa y saludable. Después de la pandemia, se ha encontrado mucho la importancia de las pausas activas. Y cuando planificamos ya en aula, mi sesión de aprendizaje de 45 minutos, yo no planifico pausa activa. Estoy tan concentrado en hacer que se cumpla porque está con la supervisión. Allí ha llegado el director, ha llegado de la Andrea, ha llegado de la UGEL. Y yo planifico y a veces me falta el tiempo y me pongo nerviosa, qué sé yo. Pero aquí, ¿qué dice? Que debes tener 10 minutos de actividad física, aunque este de aquí es para nivel institucional, lo que sí es parte del aula y que tú debes tener en cuenta para planificar tu clase sin importar el área, es la pausa activa en el aula. Eso sí, y eso es planificación. Porque tú tienes que prepararte en qué pausa activa podrías trabajar en el aula. Y esto está muy de la mano con lo que son los aportes de la neuroeducación. Con los temas de psicología de la atención. ¿Qué te dice los aportes de la psicología? Que el niño no te atiende más de 15 minutos. Y tú estás haciendo una clase de 90 minutos. Después de los 15 el niño te dejó de atender. Entonces, ¿cómo estás planificando una actividad de 90 minutos? De ahí es que tú tomes como referencia las inteligencias múltiples. Y entonces no solamente esa es una actividad. ¿Recuerdan ustedes que han estado en campo? Aprendo en casa. La guía de planificación de la radio. En esa guía de planificación habían como 5 o 6 actividades en 2 horas. Y uno planifica una actividad y le sigue, y le sigue, y le sigue hasta con al final de terminar. Entonces, hablamos de planificación, hablamos de planificar en función a lo que dicen los lineamientos y a tener en cuenta que cuando voy a planificar, eso está. Y si viene una supervisión de la ADRE y me dice, ¿pero usted por qué ha hecho eso? Porque lo dicen los lineamientos. Aquí está planteado. Y una de mis prioridades es el bienestar socioemocional de mis estudiantes. ¿No? Pueden mirar gimnasia cerebral. Buenazo. Muy bueno. Y ahí hablando de pausa activa, por ejemplo, sí estoy aquí voy a dejar una pequeña pausa activa y a ver si ustedes pueden prender sus cámaras y hacer lo siguiente conmigo. Pongan ahí sus manos, a ver dónde está mi cámara, allí. Y con la mano derecha, vamos a tratar aquí. La mano derecha, cierran el puño, ¿ya? Cierran el puño y el dedo hacia acá, ¿ya? La mano derecha. Y la mano izquierda al contrario, ¿ya? Este dedo hacia adentro, voy a cambiar de mano para que lo puedan ver. A ver, allí. Se va con la imagen. Ahí se ve. El dedo está hacia adentro y los dedos hacia arriba. ¿Ya? Entonces tenemos una mano así. Ahí está, ahí se pueden ver las dos manos. Una mano con los 4 dedos cerrados y el pulgar que señala. ¿Ok? Y la otra mano con el pulgar adentro y los dedos hacia arriba. Y lo único que vas a hacer es cambiar de posición. Mano derecha, abres la mano y ingresas tu dedo y la otra la cierras y señalas con el dedo. ¿Ya? La persona que, ya acabas de hacer. Ya, es así de sencillo, ya cambias de posición nada más. Ahora nuevamente, despacito, volvemos a cambiar de posición. Volvemos a cambiar de posición. Y volvemos a cambiar de posición. Despacito. Esto es gimnasia cerebral. Estoy activando mis 2 hemisferios. Y el detalle es que lo hagas rápido. Que lo hagas rápido. Los chicos se van a reír porque hacerlo rápido a primera hora no es tan fácil. Pero agarras la práctica. ¿Y qué estás haciendo? Despejar el cerebro de tus estudiantes. Y que se vuelvan a activar contigo. Esa pausa activa no es pérdida de tiempo. Esa pausa activa es ganar espacio en el cerebro para que puedan ingresar, despertar
el cerebro para que pueda comprender lo que le estás enseñando. Eso se planifica. También se planifica en lo que es una sesión de aprendizaje. Entonces, no es invento de la profesora Nani, lo está diciendo el lineamiento normativo, se puede planificar, se puede incluir, claro que sí, claro que sí. Eso lo veremos cuando nos toque hacer la sesión de aprendizaje. Vamos mirando nuestras normativas. ¿Qué más nos dice? Bueno, aquí te habla de juego, aprende y me siento saludable, algunas prácticas que ya lo están dando, el arte para crecer en comunidad, que a nivel institucional también se hagan actividades familiares, por ejemplo, caminatas, concursos para tener una vida actividad saludable. Y esto que también es importante y que también se planifica y que lo debes tener en cuenta, que es la incorporación de tecnologías digitales para la innovación. Ustedes saben que hoy en día está de moda lo que es la inteligencia artificial. Hay aplicativos con inteligencia artificial. Tú tendrías que tener en tu planificación un proyecto de innovación que incluya inteligencia artificial. Esto también se planifica y esto puede ser un proyecto que tú puedes presentar para las buenas prácticas y podrías ganar un buen concurso. También es un proyecto que puedes presentar como institución educativa en FONDEP y pueden ganar dinero con ello. Y los chicos aprenden bien. Hace poco me acaban de enseñar de una aplicación, Elsa se llama, una aplicación Elsa, que es a base de inteligencia artificial, donde ella conversa contigo y te ayuda a mejorar la pronunciación en inglés. Lo he bajado como aplicativo, no tiene ningún costo en mi celular y estoy ahí aprendiendo inglés porque es una parte de una de las metas que tengo como profesional. Entonces se puede también tomar en cuenta. Hay tabletas que también tienen algunas otras y que ahora se les está incluyendo aplicativos con inteligencia artificial en esta nueva potenciación de las tabletas que ha dado el Estado. Entonces, ¿por qué no incluir eso? Si eres una persona que está haciendo pregrado o estás, perdón, posgrado, haciendo su maestría o está haciendo su doctorado y eres profesor de aula, ya sea en nivel inicial, primaria, secundaria o superior, ¿por qué no incluyes en tu proyecto de tesis inteligencia artificial? No es tan difícil, es planificación. Planificación con ejecución y evaluación. Entonces, te lo pide el lineamiento, si te lo pide y es parte de lo que vas a hacer en el día a día, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Ya hemos concluido con todo lo que son nuestros lineamientos a nivel de lo que sería el marco normativo. Ahora vamos a ver qué nos dice las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias enfocadas en lo que es planificación curricular. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo por el chat que necesiten alguna aclaración, por favor? A ver, ¿quieren levantar la mano? Ok, no hay nada por aquí. Igual voy a estar atenta a cualquier participación. Vamos a iniciar la segunda parte. ¿Qué nos dice el marco curricular al respecto? ¿Cómo es que planificamos? Aquí ya, los lineamientos nos han dicho, puedes planificar a largo plazo, ¿no? Y también a mediano plazo las unidades. Nos han dicho unidades, ¿no? Unidades de aprendizaje, nos han dicho proyectos de aprendizaje, nos han dicho sesiones de aprendizaje y otros, nos ponen así. Vamos a ver qué nos dice el currículum al respecto. Ya, vamos a mirar nuevamente nuestro video a partir del minuto 2:14. Dice, dejarle compartir un ratito para compartirles el video acá. El minuto 2:14. Aquí, ahí nos hemos quedado. Para mirar si estoy compartiendo con optimización de video. Acá.
esta ultimación de video. Vamos a mirar esta parte. Las planificaciones más efectivas se crean a partir de estas preguntas. Hay, evidentemente, diferentes formas de expresarlas, así como hay diferencias en las definiciones de evaluación formativa. En las lecturas de este módulo, podrás... Confírmenme si se escucha, por favor. Alguien que me active el micro y me diga si está escuchando o me diga por el chat si escucha el video. Ok, estoy por entendido que sí se está escuchando. leer a Sadler y a Wiggins y McTighe, quienes profundizan en estas preguntas. Revisemos la cartilla de planificación. Verán que en ella se presenta el siguiente proceso. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? En este módulo podrás comprender estos procesos a partir de las lecturas realizadas. Este proceso se hace presente en los diversos tipos de planificación, que pueden ser cortos, de unas semanas. Por ejemplo, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. O largas, de un año. Por ejemplo, planificación anual. En otras palabras, precisamos saber a dónde queremos que lleguen nuestros estudiantes al final del año, al final de una unidad didáctica o al final de una tarea, actividad, sesión o sesiones de aprendizaje. Entonces, se nos está indicando que tenemos que nuestra planificación tiene dos bases teóricas, Sander y Wissing y Taylor. Esto es importante, por favor, para que ampliemos nuestro conocimiento. Recuerden que estamos en un diplomado, ampliemos nuestro conocimiento. Dejemos de ser técnicos en la planificación y nos vamos teórico-prácticos en nuestra planificación. Creemos saberes en un nivel de investigación inclusive. Entonces, vamos trabajando esta información que es importante tomar en cuenta. Miremos aquí. Presentación de diapositivas. Vamos. Dentro de las orientaciones del currículum, ustedes deben, por los años que tienen trabajando para el Estado, al menos espero que la mayoría de los que están aquí presentes, han trabajado mucho lo que dice Sander. Y Sander propone una forma de planificación que va de un proceso cíclico. Esto está en el currículum, está en sus cartillas de planificación, tanto del nivel inicial primario como de secundario. Y se habla de qué aprendizajes deben lograr los estudiantes. Para Sander es esto. ¿Qué aprendizajes deben lograr los estudiantes? Mi punto de partida. Hablábamos a un inicio, metas, ¿no? ¿Y cuáles son mis metas? Mis metas son las competencias que el estudiante tiene que lograr. Por eso es que yo, en mi planificación, también planifico la evaluación diagnóstica, que me va a dar a mí como resultado el nivel de la competencia que mi estudiante debe lograr. Y con esa información hago mi reajuste en mi planificación. Por eso, mi primer punto de partida, según Sander, es qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes. Si no tengo ese conocimiento, no puedo planificar para tener unos resultados efectivos. ¿Qué más dice Sander? Identificar qué evidencia voy a usar para evaluarlos. Solo identifico esa evidencia. ¿Y cómo termina Sander su planificación? Sander dice que ya que tengo claro qué evidencia voy a obtener y tengo clara la meta que voy a llegar, ahora sí me pregunto cómo voy a llegar a esa meta. Eso es lo que nos indica. ¿Ya? Y el currículo nacional nos habla de 3 formas de planificar. La planificación a corto plazo, mediano plazo, que son las sesiones de aprendizaje, las unidades,
y la de largo plazo, que es la planificación anual. Este es un esquema que nos va mirando cómo es que el grupo de sesiones o actividades conforman la unidad y el conjunto de unidades van a conformar la planificación anual. Vamos mirando aquí algo importante también. Entonces, mi primera pregunta: ¿qué aprendizajes deben lograr los estudiantes? ¿Qué me dice el currículo nacional? Lo que yo debo tener en cuenta es mi meta. ¿Y cuál es la meta en el currículo? Los propósitos de aprendizaje. ¿Y qué se entiende por propósitos de aprendizaje? Las competencias. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Yo, docente de aula, tengo como fin lograr que mi estudiante desarrolle competencias. ¿Cuántas competencias hay en el currículo nacional? Ese total de competencias. En inicial tienen un total, en primaria otro total y en secundaria estamos divididos por áreas. Y cada quien tiene ese desarrollo de competencia por niveles. Esos niveles están expresados en los estándares. Entonces, cuando yo hablo de propósitos de aprendizaje, cuando yo hablo de metas para planificar, no debe escapar de mi información tener en cuenta los estándares, que me va a dar los niveles de aprendizaje, como las competencias que se logran por grado. Eso es lo que debo tener en cuenta para planificar. Va ahí a variar en función al grado que me han asignado este año. ¿Qué más? Bueno, aquí un punto a tomar en cuenta que nos habla Steve Covey, que nos dice planificar con el fin en mente, es decir, con la meta clara, significa comenzar con un claro entendimiento de lo que quiero lograr alcanzar. ¿Ya? Entonces, es lo primero que tengo que hacer. ¿Cuál es mi meta? Y para saber cuál es mi meta, ¿no? Primero, también debo tener en cuenta claridad de dónde me encuentro ahorita. Yo estoy en este punto A. Claridad de cómo me encuentro, qué fortalezas tengo, qué debilidades tengo. Por eso es que tú haces la evaluación diagnóstica. Está de la mano la planificación de evaluación diagnóstica con la planificación de desarrollo de competencias. Significa a dónde quieres llegar, dónde estás ahora y qué pasos vas a seguir para llegar a ese punto B. Claridad en las metas. Es lo primero que nos pide el currículo nacional. ¿Qué propósitos de aprendizaje quieres lograr? Según Sander, el otro punto a trabajar es qué evidencias voy a usar para evaluarlos. Muy bien. Por ejemplo, yo necesito que mi estudiante desarrolle la competencia que escriba diversos textos en su lengua materna. Muy bien. Ahora, dentro de los diversos textos, estamos en el mes de mayo y una fecha importante es el Día de la Madre. Y como tengo que trabajar el soporte emocional, entonces yo le voy a pedir a mi estudiante que le escriba una carta a su mamá expresando sus emociones y sentimientos de lo que le implica su relación con su mamá. Algunos se llevarán muy bien con ella y le escribirán todo el amor expresado en las palabras. Algunos estarán en conflicto con la mamá y otros a lo mejor ni tienen mamá. Entonces tú allí inclusive vas a tener un diagnóstico de las emociones de tus estudiantes. Pero además vas a enseñarle la competencia de lo que es la estructura de una carta, vas a enseñar el propósito y vas a ir desarrollando las capacidades que comprende la competencia. Y vas a ubicarte en el nivel dependiendo si es inicial, si es primaria, si es secundaria. Entonces vas ubicando todo. ¿Qué evidencia? Mi evidencia será una carta. Y mi propósito, en este caso, es la competencia escribe diversos textos en su lengua materna. Entonces eso es lo que quiero que evidencie, que conoce la estructura de una carta, los elementos de la carta, el lenguaje apropiado para expresarse según el propósito comunicativo, ¿no? Todo eso estaría trabajando. ¿Qué evidencia una carta? Y la tercera pregunta, ¿cuál va a ser la forma más adecuada para desarrollar ese aprendizaje? Entonces yo diseño y organizo una situación significativa.
puedo elaborar un pequeño proyecto por el Día de la Madre, que no solamente incluya, en este caso, la escritura de una carta. Podría ser a lo mejor la invitación, porque generalmente en el colegio hacen actuaciones por el Día de la Madre. O alguna otra actividad. Entonces, yo creo mi situación significativa, tengo mi temática que es el Día de la Madre, tengo la competencia que quiero desarrollar porque están en un nivel muy bajo en el tema de escritura, entonces he elegido esa competencia y yo veo. Ahora, ¿qué materiales educativos necesito? Es importante mirar esa parte, dónde voy a desarrollar las diferentes actividades que planifique, de qué mejor forma, eso lo voy pensando. Pero recuerden, colaborativamente. Ya no es que yo solita me encierro en mi oficina, me encierro en mi casa a trabajar. No. Ahora no es pretexto de que no me quede en el colegio, que me quede hasta tarde. Puedo ir a casa o también hay espacios dentro del colegio que se ha designado al trabajo colaborativo. Entonces puedo coincidir con mi compañero y hacer de manera colaborativa este trabajo. Planificar. Esto me dice el currículo nacional. ¿Ya? Entonces, 3 cosas. Trabajan con Sander. En el círculo, luego propósito, la evidencia y el cómo. Ese es el círculo que dice Sander. Sobre eso está nuestra cartilla de planificación. No hay cambios a la fecha de una nueva cartilla, pero, sin embargo, hace unos años se incluyeron otras formas de planificación. Y ahí vamos a tomar en cuenta, un momentito por favor para ver la siguiente diapositiva, el marco teórico. Y aquí ya está incluyéndose a los otros autores que están siendo parte de la planificación y ustedes, me imagino, ya lo están aplicando y que lo vamos a tomar en cuenta dentro del diplomado. ¿Ya? Aquí vamos para el marco teórico a citar a este autor. A estos autores, Wiggin y McTee. Wiggin y McTee hablan de la planificación en reversa. Y yo estuve en el año, estamos 24, hace 3 años atrás estuve en Cajamarca y salió una normativa donde decía que los profesores deben incluir el aula invertida como parte de la planificación. Así que desde ya está eso como una opción de planificar. La planificación en reversa también es una buena opción para hacer investigación en aula, para que tú puedas hacer una investigación de tesis o un artículo científico al respecto de tu buena práctica, o postular, como les comento, a estos concursos que hay del Estado o de otras instituciones privadas. Cuando hablamos de planificación reversa, estamos hablando de que se propone una forma de planificar la enseñanza de manera que los propósitos de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y las evaluaciones estén alineados entre sí. Pero a diferencia de Sander, estos dos autores, Wiggin y McTee, ¿no? Plantean que no solamente es definir la evidencia, sino elegir los criterios de evaluación. Vamos mirando la siguiente diapositiva. Implica, decía, identificar los propósitos de aprendizaje, definir la evidencia que el estudiante va a querer y seleccionar las estrategias con los recursos educativos. Antes, hace unos 5 o 10 años atrás, el trabajo era el propósito, pasaba a diseñar mi situación significativa y hacía la secuencia de sesiones o actividades de aprendizaje y al final dejaba los criterios de evaluación. La propuesta de la planificación inversa es diferente. Se plantean los objetivos, ¿no? Planificación en reversa se plantea los objetivos, es decir, en este caso las metas, es decir, en este caso, ¿qué propósito de aprendizaje quiero lograr? Me proyecto cuál es el nivel de competencia que mis estudiantes deben tener al término de un determinado tiempo, a lo mejor al término de la unidad, al término del año, al término del semestre, del trimestre,
me proyecto cuál es el nivel, y sobre eso determino qué evidencia va a ser aceptable, que me van a presentar una revista, un periódico mural, me van a presentar un podcast, me van a presentar un portafolio, ¿qué me van a presentar? Y recién en función a lo que me van a presentar, recién planifico mis experiencias de aprendizaje. Esta planificación inversa vamos a revisar en este ensayo donde vamos a aplicar lo aprendido. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si tuviéramos que aplicar. Lo primero que tengo que preguntarme es cuáles son las capacidades que se espera que mi estudiante alcance al final del ciclo lectivo. En este caso, si es que hablo de unidad de aprendizaje, si es que hablo de trimestre, por eso es importante el tiempo. Y es el primer punto que les planteaba al inicio que dicen los lineamientos. Tiempo. Ustedes deben conocer cuánto tiempo tienen. Por ejemplo, las áreas de comunicación tienen creo que 5 horas normalmente, o dependiendo de si es una GEC o una GER. Pero y por lo tanto, si hablo de 5 horas, si hablo de 3 competencias, y la unidad abarca 2 meses u 8 semanas, estoy haciendo varias actividades y voy a tener un logro esperado dependiendo de lo que planifique. Pero si es el área de arte y cultura, a veces solamente son 2 horas de clase y una vez por semana. Entonces, esa competencia, que son 2 las que tienen que lograrse ahí, y que son diferentes conocimientos que trabajan, entonces la podré lograr en un mes, con 4 semanas, con 2 por 4 son 8 horas, podré desarrollar una competencia. Entonces, yo como docente tengo que pausar cuánto tiempo necesito para lograr la competencia. Entonces, ¿cuál es mi tiempo? Eso es importante. Y además de ver el tiempo, mirar cuáles son las capacidades de esa competencia. Conocerlas. Sobre esa competencia, cuáles son las capacidades y cuáles son los conocimientos que van a involucrar el desarrollo de esa competencia, dependiendo de la temática que trabaja. ¿Y cuál es mi enfoque de enseñanza? ¿Cómo lo voy a trabajar? Desde un enfoque de competencias, pero donde yo soy el protagonista o donde los estudiantes son los protagonistas. Donde él está involucrado en la planificación, donde yo dirijo la planificación y la conducción de los aprendizajes. Son preguntas que yo debo ir mirando y que necesita elegir, como les comenté, todo lo que implica la meta, ¿no? Aquí tienen un ejemplo. Por ejemplo, yo les estaba diciendo acerca de lo que es la competencia escribe. Y mi meta tiene que estar relacionada con el estándar. He elegido el estándar de la competencia escribe, de la competencia. La competencia escribe al finalizar el ciclo sexto. Aquí tengo que esta competencia tiene varias capacidades que desarrollar. Pues es mi estándar. Para que el niño escriba de forma reflexiva, tiene que primero tener en cuenta la adecuación de su texto. Es decir, la elección del tipo de registro lingüístico que va a utilizar dependiendo a quién va dirigido. No va a ser el mismo registro lingüístico si es mi mamá, que le voy a hablar en un lenguaje más coloquial, a que si me dirijo a la directora de la institución educativa. Entonces, esto es importante. Ahora, también es importante que yo adecue mi lenguaje al propósito comunicativo. Si es por el Día de la Madre y luego expresar mis sentimientos, a lo mejor van a ir diminutivos. Van a ir más adjetivos y más sustantivos, ¿no? Entonces,
Pero si voy a expresarme con la directora, mi registro lingüístico va a ser formal y definitivamente no va a haber diminutivos, ¿no? Y a lo mejor es una carta más de acción y habrá más presencia de verbos y de oraciones a lo mejor más complejas. Entonces, eso es importante, que el estudiante identifique que cuando varía el destinatario, va a variar el registro. Y si su propósito es informar, es felicitar, es narrar, también va a cambiar la forma como va a utilizar el lenguaje. Adecuar su registro lingüístico al destinatario, el propósito y el registro va a coincidir mucho de su experiencia previa. Por ejemplo, cuando ellos redactan, lo que les ayuda mucho es aprender a mejorar su ortografía, aprender a mejorar su vocabulario, ¿no? Y entonces ellos se van a dar cuenta que a lo mejor están repite y repite, hace, y tú le ayudas ahí a mirar que si, a lo mejor le dices, subraya las palabras que has repetido y cuenta cuántas veces las has repetido, ¿no? Y ahora ayúdate el diccionario, ve sinónimos y cámbialo. Y él va mejorando allí. Y si fuera un documento de carácter de divulgación científica, le diré, mira, recuerda que esto va a ser para publicarlo en la revista del colegio. Entonces hay que citar autores, hay que tomar las normas APA en cuenta. Entonces hay que buscar esta fuente de información, te la doy, revísala. Hay que hacer síntesis, a lo mejor ideas principales, recoge ahí, parafrasea, colócala dentro del texto que estás publicando. Entonces, eso es adecuar el texto dependiendo al propósito, al registro y al destinatario. Esa es mi primera parte de la competencia. Entonces, cuando yo voy a hacer que el niño desarrolle un texto, porque eso es lo que yo quiero que logre, debo tener claridad de qué le estoy pidiendo que él logre. Y en función a eso, cuando yo elaboro mi planificación de evaluación diagnóstica, yo le voy a presentar el reto de que a lo mejor me redacte un texto informativo o dependiendo del nivel narrativo, dependiendo del nivel descriptivo, instructivo, porque cada uno tiene un propósito distinto. Y voy a mirar cómo utilizó su registro, qué tipo de registro utilizó. Voy a mirar con qué tipo de lenguaje utilizó dependiendo del destinatario que le di, ¿no? Eso lo voy a evaluar allí. ¿Y qué más tengo que evaluar? Dice aquí mi competencia, que organice y desarrolle lógicamente las ideas en un entorno a un tema. Y aquí que tendría que verse, si yo le pedí una carta, la carta tiene partes. Entonces yo tendría que mirar cómo el estudiante, si me ha respetado o no me ha respetado la estructura de la carta. Como también si fuera un texto de divulgación científica, también tiene sus partes, o si fuera un ensayo, o si fuera una narración, desarrollo de lógica de las ideas, no solo en las partes, las superestructuras, sino también en los párrafos que tiene cada uno. ¿Qué más dice ahí? Relación entre ideas. ¿Qué tengo que ver yo? Que realmente las ideas que él me está colocando en cada párrafo tengan cohesión, tengan coherencia. Que utilice un adecuado vocabulario. Ya había puesto un ejemplo anteriormente. ¿Qué más tengo que evaluar aquí? Que utilice recursos ortográficos y textuales para separar y aclaración de ideas. Entonces, tengo que ir mirando todo eso dependiendo del producto que le he pedido. A lo mejor si es un producto sencillo, normalmente le pediré que utilice, y dependiendo del nivel del grado, por ejemplo, si estoy enseñándole a escribir al niño, que utilice la mayúscula al inicio y los puntos y seguido, por ejemplo. Y como estoy enseñándole a escribir, lo primero que le enseño creo que es la secuencia, ¿no? Primero, segundo, tercero. Antes, durante, después. Es que utilice al menos esos conectores. Y eso es lo que le voy a ir pidiendo. Y después de eso, que le pido, reflexione y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión. Ya le ayudo después a la revisión. Ya ahí va a haber formas en las que vamos a ir trabajando esa parte. Y el uso del lenguaje para aumentar y reforzar. Entonces, yo debo
cuando voy a trabajar mi planificación, tener claridad de qué estoy evaluando. Debo conocer las competencias. No solamente copiar y pegar el título de la competencia. Yo debo leer el estándar, comprender lo que dice el estándar y irme a sus, conocer las capacidades, vamos colocando por aquí, y conocer los descriptores, porque aquí dentro del propósito está qué cosa quiero. Y como yo estoy cogiendo cuarto ciclo y perdón, sexto ciclo, y dentro del sexto ciclo estoy colocando un grado, me voy a los desempeños del grado y elijo, ¿no? Y aquí ya me da más cosas puntuales, ¿no? En el estándar me decía solamente propósito, me hablaba de, vamos mirando acá, me hablaba de propósito, registro y destinatario, pero el criterio ya me dice más cosas. Mira, aquí está el propósito. Oh, perdón, se movió. Disculpen. Aquí está el propósito, el tipo textual. Ya lo aumentó aquí el tipo textual. Características de género discursivo, porque ya es un grado superior, estoy trabajando un grado superior. Formato, soporte, el tipo de registro, si es formal o informal, y me está detallando lo que me lo dice de macro en otras partes. Entonces eso lo voy tomando en cuenta para poder, porque el siguiente punto que yo debo tener en cuenta es cuál es mi evidencia, ¿no? ¿Cuál es mi evidencia? Entonces el ejercicio de aplicar el trabajo del día de hoy es mirar cómo determino la evidencia. Entonces, si yo quiero que el estudiante, en este caso, siguiendo el ejemplo, me logre un nivel de escritura, ¿no? Dependiendo del grado. Entonces, aquí la evidencia va a ir también adecuada al grado del niño. Les decía, si estoy en primer grado de primaria, la escritura a lo mejor va a ser utilizando ciertos conectores de secuencia temporal, porque está aprendiendo a escribir y es lo que más conoce él. Pero si estoy en secundaria, ya no estaría hablando solo de ese tipo de conectores, estaría hablando de otro tipo de conectores, dependiendo del tipo de texto que le voy a pedir. Y entonces tengo yo que elegir cuál va a ser mi evidencia para lograr que el niño apruebe el desarrollo de la competencia con este tipo de texto. Y en consecuencia tengo que elaborar los criterios de evaluación, que me van a permitir aprobar o medir, perdón, el logro, aquí no se habla de aprobar o desaprobar, sino de medir el nivel del logro que alcanzó el estudiante al presentarme el producto. Si está en inicio, si está en proceso o si lo logró. Entonces, fíjense cómo voy partiendo de la planificación. Tengo ya claridad del estándar, claridad de las capacidades de mi competencia y ahora me voy a los criterios. Y para poder los criterios yo los preciso con los desempeños. Por eso es que a un inicio les puse los desempeños. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Yo redacto mi competencia, mi evidencia en este caso para el ejemplo es una carta, como les decía hace un momento, y mis criterios van a ir en función a la redacción de los desempeños que tengo, que ya los leí hace un momento, aquí ya los he hecho una adecuación, y cada criterio en función a la capacidad. ¿Por qué? Porque como estoy mejorando esta capacidad de planificar, yo prefiero tener de la mano esta relación de competencia, capacidades, desempeños, criterios, y no perderme mientras estoy haciendo esta planificación. ¿Ya? Todo esto que es solamente una pequeña introducción al trabajo, no se preocupen que de aquí lo vamos a ver a detalle, paso a paso. Solo estamos dando una pequeña explicación de cómo se debería determinar la evidencia y qué se hace en este paso que nos piden de la planificación inversa. Cuando yo ya tengo claro qué quiero lograr, hacia dónde quiero lograr y cuál es el resultado que espero obtener cuando llegue allí,
es decir, qué nivel de competencia quiero que el niño logre, recién cuando sé qué cosa quiero, voy a ver el cómo logro eso. Y en ese cómo están las estrategias. En ese cómo está la planificación de las actividades de aprendizaje. Entonces tendríamos aquí la planificación de esas experiencias de aprendizaje. ¿Qué secuencia de actividades resulta más apropiada para que los estudiantes logren las competencias o los objetivos de aprendizaje? Y, por ejemplo, si mi proyecto es no una carta, porque es parte de una sesión, sino que el estudiante elabore un podcast, por ejemplo. Yo le voy a ir paso a paso, ¿cómo haría para que él conozca cómo elaborar un podcast? A lo mejor tengo que enseñarle qué aplicativo, debo enseñarle la estructura de un podcast, a lo mejor que investigue, o a lo mejor ese tema del podcast va en función a que también debe incluir un corto, ¿no? Entonces vamos mirando qué va a ir en ese contenido del podcast, qué secuencia de actividades más apropiadas para que haga uso de esa herramienta en diferentes cosas, ¿no? Porque en la herramienta podría ser de ese podcast a lo mejor un aviso publicitario, a lo mejor la entrevista a un sabio de la comunidad, a lo mejor un resumen de alguna lectura que yo le he dado, pero está usando la herramienta, pero con varias actividades que permitan que él produzca, en este caso, un texto oral, ¿no? Porque ese es un recurso, pero yo busco un texto oral, que sería mi competencia. Estoy planificando, me proyecto, y con esa proyección no solamente veo el propósito, no solamente veo lo que es lo que quiero lograr, el resultado esperado, que sería la evidencia que el estudiante me va a demostrar, sino que a través de eso, cuando ya voy a planificar las experiencias, voy a mirar el cómo voy a llegar a ese lugar, y eso implica ver espacios. Recuerden que habíamos visto en inicio en los lineamientos, espacios educativos, materiales educativos, inclusive hasta con quién voy a contar para lograr aquello. E implica la selección del tipo de planificación. Voy a hacer para esto una unidad de didáctica, perdón, de aprendizaje, voy a hacer para ello un proyecto de aprendizaje, y dentro de esas formas de aprender, hoy en día estamos hablando del aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje basado en la indagación, y otros más. Entonces, toda esa variedad de formas de planificar va a ser objeto de nuestro trabajo durante este diplomado. Aquí, por ejemplo, he puesto una situación significativa en función a la carta, ¿no? Esto en función a la carta, pero estábamos hablando del mes pasado, ¿no? Que se celebraba el poder mágico de los libros. Dice, cada 23 de abril se suceden celebraciones en todo el mundo para dar a conocer el poder mágico de los libros. Un nexo entre el pasado y el futuro, un puente entre generaciones y distintas culturas. El desarrollar el gusto por la lectura brinda la posibilidad de conseguir en el futuro un adecuado hábito lector. Actualmente son pocas las personas que leen libros con hábito personal. En la comunidad educativa se midió la edad lectora de los estudiantes de segundo de secundaria, y se obtuvo que el 90% tiene entre 0 a 3 años lectores, es decir, no ha leído ningún libro o han leído hasta 3 libros, mientras el 10% ha leído más de 3 libros. Concluyendo que existe poco hábito de lectura, por ello, con el fin de fomentar la lectura entre todos, se redactará una carta dirigida a la docente recomendándole leer un libro del plan lector. En esta carta se indicarán las razones del por qué debe leer el libro. De esta manera se logrará que cada niño lea un libro del plan lector. Es un proyecto que se hizo para el tema del plan lector. Josué, dime, disculpa que no te había visto. Dime, Josué, te escucho. Maestra, muy buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, le escucho bien.
igual manera, saludarlo a todos los participantes en esta sala y felicitarle la ponencia muy excelente, de un nivel, pero de verdad está muy excelente y genial, maestra. Discúlpame por cortar la hilación que usted está desarrollando. Quiero hacer la pregunta sobre esta situación significativa. En la institución que trabajo, siempre se ha desarrollado situaciones priorizando problemáticas. Quizás no como aquí veo algunos hechos o situaciones que nos dan también, por ejemplo, como un logro, ¿no? Por ejemplo, como una meta. Y siempre se ha hecho situaciones por una situación para todas las áreas, o que digamos una situación institucional. Y se ha trabajado una situación institucional que se hace siempre un bimestre o 2 bimestres. Pero yo analizando algunos casos, leyendo, viendo situaciones, mi posición es un poquito que no estoy de acuerdo, porque las necesidades de cada área de todas maneras es diferente para lograr el desarrollo de las competencias. No concuerdan mucho, no tienen esa relación quizás con todas las áreas. Y entonces, maestra, la pregunta es, ¿qué tiempo se debe trabajar una situación significativa? Más práctico, ¿sobre qué base se debe desarrollar las situaciones significativas? ¿Hacer por todas las áreas una sola es recomendable? ¿Cómo sería, maestra, de la mejor manera para lograr el desarrollo de las competencias? Muy amable por escucharme, esas son mis dudas y espero tener una respuesta con claridad, maestra. Vale. Si bien es cierto, nosotros tenemos en la institución educativa un PI. En ese PI aparecen las problemáticas de la institución educativa y según el formato te arroja las necesidades de aprendizaje a los que se debe abocar el servicio educativo de la institución educativa. Eso es el documento normativo. De ese PI sale el PCIE, ese documento en el que han seleccionado las competencias y han hecho el aporte como institución educativa de un 25% de competencias o actividades que van a realizar para poder trabajar. Entonces, el estándar de desarrollo de competencias ya está dado. Actualmente trabajamos con el marco curricular. Cuando yo voy a planificar, lo que debo tener en cuenta, sí es cierto, hablamos de una situación significativa y como no estamos comprendiendo cómo se planifica, en un inicio se ha trabajado una sola situación significativa e institucional y se ha aplicado a que todos lo tengamos. Pero siguiendo los lineamientos de este año, que te estoy leyendo, que he leído al inicio, ¿qué está indicando? Contexto. ¿Qué está indicando? Necesidades de aprendizaje del estudiante. ¿Cuál es tu referente? Los resultados del diagnóstico. ¿Y qué es lo que tienes que mirar? ¿Cuál es tu meta? Tu meta de aprendizaje. Tú hiciste, en primer lugar, contexto. Segundo lugar, miraste la necesidad, el nivel de competencia que el estudiante llegó y que tú has querido evaluar. Partes de ese cómo está y te proyectas a qué nivel quiere llegar esa competencia dependiendo del tiempo. El tiempo lo eliges tú, pero lo eliges en función a qué te dice la institución educativa. Mire, profesor, usted tiene 36 semanas para desarrollar 36 competencias. Si fueras un profesor de primaria, te dan todititas. Si eres un profesor de secundaria, te dicen, mira, tienes 3 competencias, yo sé de comunicación. Tienes 3 competencias y tienes 36 semanas para desarrollarlo. Mira la ventaja que tengo yo. Mientras el de primaria y el inicial tiene 36 competencias, tiene un año.
para desarrollarlas. Entonces, mi tiempo me lo da la institución educativa, porque ellos me asignan, dependiendo de mi área, las horas también. Ahora, si yo tengo ya muy bien, me han dado 36 semanas, en mi semana tengo 5 horas, en un mes tengo 20 horas, tengo estas competencias, ¿qué podría hacer? Entonces, yo tengo que manejar qué recursos tengo. Si yo tengo recursos TIC, la forma de mi trabajo va a ser óptima por el tiempo, porque el estudiante, si yo le oriento bien, el estudiante va a ganar más tiempo, va a ser mucho más eficaz el aprendizaje. Entonces hay muchas variables, pero lo que sí les indico en esta parte del diplomado, primera base para planificar, contexto. ¿Y el contexto quién me lo da? Me lo da el pueblo con todo lo que es su contexto cultural, sociocultural, todo eso lo tiene el pueblo, me lo da el PI con las necesidades de aprendizaje que tiene, ¿ya? Me lo da el aula, las necesidades e intereses del estudiante, también lo tengo que tener en cuenta, mi aula. Y una vez que tengo esto y tengo mi evaluación diagnóstica, yo planifico. Yo recién planifico a partir de estas bases y planifico para tener en cuenta el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar? Va a depender de cuánto tiempo me asignen como institución educativa para lograr mis competencias y cuántas competencias tengo. Y otra cosa que te va a ayudar, que te lo está pidiendo los lineamientos, es el trabajo colaborativo. No lo hagas solo. Dice un dicho, una pena entre dos es menos atroz. Entonces, si dos piensan, va a ser mejor el trabajo colaborativo. Los conocimientos previos de mi colega me van a ayudar al trabajo, no me van a entorpecer. Entonces yo me acompaño de alguien que sea de mi especialidad, y si soy solito porque resulta que soy el profesor de física y no hay más que yo, entonces yo voy a buscar a mi colegio de profesores de física que estén enseñando el mismo grado y planifico colegiadamente con ellos, aunque sean de otra institución educativa, pero voy mirando sus estrategias. Pero yo debo partir, vuelvo a reiterar, contexto, necesidades educativas del estudiante, que va en función a la planificación diagnóstica, sobre eso, mi nivel real, mi nivel ideal, a dónde quiero que llegue, a partir de ahí empiezo a planificar. ¿En qué tiempo? Va a depender mucho del tiempo que me estén dando en la institución educativa y de qué competencias quiero lograr y hasta dónde tengo que llegar. Y respecto a la situación significativa, vuelvo a reiterar, tienen que estar estos 3 factores. Si no están esos 3 factores, la situación comunicativa antes, yo he sido coordinadora de institución educativa 7 años, y sí sé lo que tú estás diciendo, sí lo he vivido. Nuestra directora, a pesar de que yo era la pedagoga, la responsable de pedagoga, nos decía, una situación directiva para toditos. Y entendía, por ejemplo, la profesora de inglés, pero profesora, lo que ustedes quieren no se va de acuerdo a los libros porque inglés vuelta era libros. Y venía el de educación física, pero profesora, esto que dice aquí no se adecua para la parte de acá. Y venía el de matemática, pero profesora, miren, ¿saben qué? Les decía yo, trabajemos lo que dice también el lineamiento. ¿Qué dice el lineamiento? Promoción de la lectura. Entonces, la temática es el Día de la Madre, tú es de educación física, vemos la salud corporal, vamos a ver eso, entonces vamos a hacer el Día de la Madre, vamos mirando aquí como temática transversal. Pero no olvides lo primero que es el desarrollo de tus competencias. Entonces, estamos en ese nivel. La mejor manera de poder cambiar nuestra forma de trabajo y llevar innovación, porque tú te estás ahorita especializando, haciendo un diplomado en planificación, cuando te certifiques de este diplomado, tú vas a tener el certificado en este diplomado y estás apto para poder hacer una investigación sobre este punto. ¿Y qué quita que puedas hacer una innovación, un proyecto de innovación en tu colegio, planteando la necesidad de hacer una planificación contextualizada, diversificada, intercultural, que tiene en cuenta la educación inclusiva y que por lo tanto atiende la diversidad? Y eso implica no tener una situación de significativa igualitaria, porque no estaríamos atendiendo la diversidad. Es lo que te podría contestar. Tengo otra intervención. Ya.
El link de asistencia, por favor, no se olviden de colocar su asistencia. Y bueno, con eso estamos terminando nuestra actividad del día de hoy. Les estoy dejando una lectura complementaria sobre el caso de sobre lo que es la aula invertida. Sobre ese tema vamos a trabajar más adelante, así que no se preocupen, estos han sido aspectos generales. Hemos visto entonces lo que dicen los lineamientos normativos, hemos visto lo que dice el currículo y hemos visto lo que hoy en día, 2024, es la novedad, la innovación en planificación, aula invertida. Tema que vamos a trabajar más adelante. Josué, te escucho. Maestra, por favor, creo que es necesario ser un poco insistente también. Compártenos, por favor, su material de esta ponencia, si fuera muy amable. Sí, en breve lo estoy publicando en el Zoom y también se lo estoy entregando al equipo para que lo haga llegar al WhatsApp. Muy amable, maestra. Que le vaya bien, bendiciones. Muy Muchísimas bien, gracias. de igual manera.